Amigas y amigos, muy buenas tardes. La situación nacional es compleja y delicada desde que López Obrador llegó a la presidencia de México. Tenemos muchísimos problemas que enfrentar día con día, desde la falta de crecimiento económico hasta el deterioro de bienes y servicios públicos, una debacle en salud y en educación, contrario a las expectativas que levantó cuando fue candidato. Muchas y muchos mexicanos están decepcionados. La delincuencia organizada, asaltos, robos, extorsiones, secuestros y asesinatos están fuera de control y tenemos una autoridad incapaz de garantizar la vida, libertad y derechos porque no existe voluntad política de cumplir y hacer cumplir la ley. No hay legalidad ni Estado de Derecho, pero lo que sí hay es una serie de simulaciones, permisos, licencias y justificaciones para el grupo del presidente y sus aliados, entre ellos la delincuencia organizada. La economía, por su parte, también ha sufrido una debacle significativa. Padecemos altos índices de desempleo, finanzas públicas orientadas a mantener programas sociales con fines clientelares, incremento extremo de la pobreza, una inflación incontrolable. Digamos que el eje de la política económica de este gobierno se ha centrado en mantener programas solo de asistencia social a cualquier costo y con un propósito electoral. Para hablar de esos y otros temas, hoy se encuentra con nosotros Gustavo de Hoyos, cofundador de Sí por México. Esto es Cambiar la Ecuación. Comenzamos. Hola, queridas amigas y amigos. Soy Gustavo de Hoyos Walter, cofundador de Sí por México, una organización de la sociedad civil que ha llamado a los partidos políticos de la oposición para unirse y presentar una alternancia frente al oficialismo, una alternancia basada en una visión de país, en una visión de un México ganador. Los invito para que escuchen la entrevista con Adriana Dávila, creo que va a ser de su interés. Tenemos todos la gran responsabilidad de construir un país mejor. Estimadas amigas, estimados amigos de Cambiar la Ecuación, es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros como cada lunes. Y hoy este programa tiene un invitado muy especial al que, además de tenerle gran reconocimiento por su trayectoria profesional, le tengo gran respeto porque está haciendo por México también muchas cosas que son importantes hoy en este momento tan difícil que estamos viviendo. Le doy la bienvenida a nuestro amigo Gustavo de Hoyos. Gustavo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación al programa Cambiar la Ecuación. Gracias, Adriana, un saludo a toda la audiencia y muy entusiasmado de dialogar contigo. Muchas gracias. Gustavo, recién tuvimos elecciones, hace 8 días tuvimos elecciones. Los resultados, algunos dicen que depende cómo se vea el vaso, medio vacío, medio lleno. Hay quienes dicen hay tiro, concretamente mi partido. Hay quienes dicen no, la oposición perdió, hay una paliza, llamémosle, por parte de Morena. ¿Cómo ves tú el resultado electoral? Bueno, siendo balanceado en el comentario y sin que nos gane el apasionamiento, yo creo que la elección del domingo 5 de junio nos deja varios, no solamente un aprendizaje. Tal vez el más importante, por su trascendencia más allá del momento, de la coyuntura, es la importancia de mantener y fortalecer al árbitro electoral. Si algo prácticamente todos reconocen, tirios y troyanos, es que hubo resultados, nos pueden gustar o no, pero al final de cuentas están a la vista. Probablemente en alguna entidad haya alguna impugnación por la participación de la que se duelan anormal de alguna autoridad pública, pero al final de cuentas creo que hay confianza en que los resultados están a la vista y que quienes obtuvieron mayores votos son quienes van a gobernar a sus respectivos ciudadanos. Y también demostró que sirve el árbitro electoral, como bien lo dices, que esas descalificaciones que tuvimos previo a la elección no necesariamente no son ciertas. Sí. Y nos hace falta fortalecerlo, ¿no? Lo menciono de hecho, Adriana, porque justamente la agenda inmediata política legislativa pasa por la discusión de la propuesta del presidente de la República de una reforma electoral que a mi juicio vendría a debilitar al árbitro electoral. Entonces creo que es importante esta prueba de eficiencia, de confiabilidad en el pasado inmediato que son estas 6 elecciones locales, como la dio también en la elección de 2021. En segundo término, me parece que todos los partidos tienen que aprender que nada está ganado de manera definitiva y nada está perdido de manera irremediable. Ni Morena logró el carro completo que había anticipado,
y en el caso de las oposiciones hubo victorias importantes, predecibles, la mayor parte de las dos que se obtuvieron, y también hubo dolorosas derrotas. Hay la pérdida del registro de varios de los partidos de la coalición en ciertas entidades, y esto desde luego no puede ser en ningún caso una buena noticia. Los partidos políticos deben de ser representantes de la población en todo el país, deben de ser partidos verdaderamente nacionales, y evidentemente aquí hay un retroceso para varios de ellos. Pero si alguna lección creo que nos deja esta elección es la importancia de la unidad. Lo que quedó muy claro es que en los lugares donde no hubo coalición por las oposiciones, señaladamente el caso de Oaxaca y el caso de Quintana Roo, al menos no fue una coalición de 3 partidos, el resultado fue francamente desastroso. Hay otros elementos, desde luego, que se pueden también sumar al análisis, pero lo que está claro, digamos, la primera capa de análisis es que donde no hubo coalición se perdió de manera estrepitosa, y donde sí hubo coalición, en el 50%, en 2 entidades se ganó y en otras 2 se perdió. Entonces, ¿hacia dónde nos debe llevar esta situación? A reflexionar en cómo tiene que perfeccionarse la unidad de cara a los procesos locales en Coahuila y en el Estado de México en 2023, y sobre todo la elección nacional de la presidencia, del Congreso de la Unión y de 9 gubernaturas en 2024. Yo lo que sostengo, Adriana, es que tenemos que perfeccionar esta unidad. No puede ser una unidad simple, nada más monolítica. Es una unidad que tiene que ser, primero, bien pensada y que reconozca la diversidad al interior de cada uno de los partidos políticos. Las dirigencias tienen que madurar en ser mucho más incluyentes, porque solamente si hay unidad al interior de los partidos podrá haber éxito electoral. En segundo lugar, tiene que haber una mejor coordinación entre los partidos de la coalición. Hay buena coordinación en lo legislativo, pero no necesariamente, digamos, en el andamiaje político electoral. Y finalmente, y tal vez lo más importante, tiene que haber mucho más unión, mucho más cercanía entre los cuadros partidarios y la ciudadanía. Yo creo que ahí está el déficit principal. Permíteme abundar sobre 2 temas que has tocado que son para mí fundamentales. Uno, el tema de la unidad, porque es muy difícil entender un concepto de la unidad o cómo lo percibe cada quien. Sí. Todo el mundo tiene ideas distintas de la unidad, ¿no? Hay quienes piensan que las alianzas también separan. ¿Por qué? Pues porque las decisiones se toman solo a un lado, y las militancias de los partidos o incluso los simpatizantes de los partidos se sienten excluidos. Y ese concepto tendría que darse, desde mi punto de vista, con mucha más explicación por parte de quienes dirigen. ¿Cómo construir una unidad en donde nadie se sienta excluido y nos sintamos todos parte de un proyecto en el que no solo sea el argumento de vamos a unirnos todos contra algo, ¿no? ¿Cómo lograrlo? Ese es el primer concepto. Y el segundo concepto que yo quisiera que pudieras abundar, Gustavo, porque me parece que es fundamental, es el porcentaje de participación. Solo Tamaulipas logró subir el 50% de participación ciudadana. El resto empieza a disminuir, y eso hace que los aparatos gubernamentales, donde están los programas y las necesidades, pues sean realmente los que puedan tener una movilización efectiva. Bueno, a ver, primero que nada, hacia el interior de los partidos, en pleno siglo XXI, este concepto de una unidad ciega, disciplinada, me parece que francamente ya no es aplicable hoy en día. Esta unidad silenciosa, digamos, que veíamos en el Partido Comunista Ruso, y el que disentía tenía que ser purgado, no puede vivir más en los partidos, en ninguno, de ninguna orientación ideológica. Y creo que aquí hay una necesidad de maduración, de evolución, para que, si bien es cierto que, como es normal, un grupo político encabeza de tiempo en tiempo cada partido político, esto no implique que sean marginados de las decisiones de los cuadros de liderazgo y de las candidaturas algunas corrientes representativas que deben de ser también consideradas. Si no se logra esta unidad hacia el interior de los partidos en la diversidad, va a ser muy difícil, por no decir que imposible, que se pueda generar una verdadera coalición unificada entre partidos que por sí mismos pues tienen perfiles distintos. Un segundo aprendizaje me parece importante es que hoy en día el secreto de las democracias modernas es gobernar con una agenda
que marque bandas, que excluya los extremos y que permita que coexistan pensamientos que son disímbolos entre sí. Miren, yo creo que tenemos un referente muy claro en el caso de Alemania. Recién concluyó el gobierno de la señora Merkel, que por más de una década estuvo en el poder con las reglas propias de Alemania, y si algo caracterizó ese gobierno, y lo cito porque es muy claro el ejemplo y cómo deberíamos de estarlo tal vez tropicalizando en México, fue gobernar con el apoyo de los antípodas, de los que pensaban distintos, pero lograr mantenerlos cohesionados en torno a acuerdos en lo esencial. Que además de eso se trata la política, Así acercarse. Creo que en el caso de las coaliciones de partidos que históricamente han sido adversarios, como es el caso mexicano, el PAN y el PRI fueron adversarios históricos pues, por muchas décadas. El PRD surge justamente de una decisión con otros elementos del PRI, pero para que pueda mantenerse esa coalición se requiere tener mucha claridad en cuanto al proyecto de futuro que se está empujando, y desde luego las diferencias se quedan en lo táctico. Por eso es que desde Sí por México, la organización a la que yo pertenezco, una de las premisas de nuestra actuación es trabajar en la construcción de un proyecto de país, una visión de futuro que nos permita tener claridad hacia dónde queremos transitar, porque no puede haber una coalición opositora que tenga como único propósito derrotar a quien está en el poder. Desde luego es una condición para poder llegar al gobierno, pero lo más importante es tener claridad en los para qué. Abundemos sobre el tema de la participación ciudadana, porque tú dices bien en esta vinculación. Sí por México tenía un propósito hace poco más de 3 años que empezó a fructificar esto, y que se acercaron a los partidos viendo pues que había decisiones que estaban perjudicando al país. Y entonces de estos diálogos se construye esta alianza antinatura para muchos. Pero parte de lo que ustedes planteaban era justamente cómo involucrar a los ciudadanos. Hay quienes piensan que eso involucra a los ciudadanos forzosamente en las candidaturas, que los cuadros viejos o los cuadros partidistas ya no debieran ser. ¿Cómo lograr entonces que la gente se entusiasme? Porque lo que yo percibo, por lo menos en la última elección, es que sí disminuyó la participación ciudadana. La gente no quiere ir a votar. A ver, creo que hay dos elementos muy valiosos en lo que acabas de comentar. Primero, el enemigo común es el abstencionismo. Lo que debilita las democracias, más allá de quién detente el poder, es la falta de legitimidad de origen, que significa poca representatividad en el voto ciudadano. Porque si alguien gana con el 50%, pero solamente una participación de la mitad del electorado, realmente está gobernando con el apoyo del 25% de la población. Creo que aquí hay una derrota compartida del oficialismo y de la oposición, y claramente me parece que tenemos un gran reto de lograr que los primo votantes, la generación centennial, empiece a apropiarse de la política y decida participar. En mis diálogos yo con frecuencia voy a universidades, doy conferencias, participo en foros, veo que muchos jóvenes ven con mucha suspicacia la vida pública. Ya no digo de participar activamente ellos como candidatos o como funcionarios, simplemente un desdén, porque sí hay un gran desencanto sobre la parte pública. Entonces ahí me parece que hay un gran reto de la oposición, pero también un gran reto de país, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que ahí la oposición, desde luego que es la que está retando al poder, tiene un reto todavía mayor. Es mucho más fácil que la ciudadanía que hoy no participa decida darle la confianza a la oposición, que vaya a refrendar solo al gobierno. Así es que ahí me parece que los partidos tienen mucho, pero mucho por hacer. ¿Y cómo hacer que los ciudadanos, a través de el número de organizaciones, que en el caso concreto Sí por México aglutina, son cerca de 600 organizaciones, cómo hacer que los ciudadanos también se entusiasmen y puedan converger con los partidos políticos? Porque pareciera ser que hay en esta misma combinación un tema de antipartidos, ¿no? O sea, nos convertimos, quienes militamos en un partido político, en el enemigo público de todos. Esto, por supuesto, no le está tocando mucho al presidente, pero tampoco es que estén votando masivamente por el partido del presidente. Si vota menos del 50% de la población, el presidente regala dinero con programas sociales, la necesidad, y diría Carlos Castillo Peraza, hay mucha gente que está pensando primero en comer y luego en votar, pues obviamente se abusa de la vulnerabilidad. ¿Cómo hacer que hoy, desde la sociedad, con los partidos, logremos una sinergia mucho más clara? Tenemos que reconocer que quienes provenimos de organizaciones de la sociedad civil, que no tenemos una militancia partidaria, también hemos estigmatizado
aquellos que han decidido hacer de la política su vocación. O su profesión. Así es. Yo reconozco que, y lo digo en primera persona, que con frecuencia señalaba que estábamos cansados de los políticos de siempre. En el camino, en estos años, yo y muchos más creo que hemos aprendido que se requiere una combinación entre el talento profesional de las y los buenos políticos que han demostrado eficacia cuando han tenido una oportunidad de estar en alguna cámara, en una posición del Poder Ejecutivo, que tiene una buena propuesta, que se han preparado para gobernar, pero también se requiere la sangre nueva que venga a retar el status quo, a retar el paradigma. No tenemos que pensar esto de manera dicotómica, solo ciudadanos, partidarios o solo políticos. Me parece que la mejor apuesta es encontrar una mezcla, así como tiene que haber mezclas generacionales, mezclas étnicas, en las libertades sexuales y reproductivas, también los partidos tienen que abrirse a que ciudadanos la formación de externos que en algún momento encuentran una representación legítima basada en su trabajo en favor del medio ambiente, en favor de la seguridad, en favor de la educación, de la integridad, de las causas empresariales, de las causas de los jóvenes y las mujeres, tengan un camino fluido para poder participar en la política sin que se tengan que formar a lo mejor 20 años para tener un conducto de participación, ¿verdad? Sí, que no estén cargando portafolios constantemente los jóvenes, ¿no? Para después haya quien se los cargue a ellos. En los cruceros, ¿no? Por citar algún ejemplo. Sí, que además ahora con la pandemia se mostraron otras formas de hacer política. ¿Tú crees que a los partidos políticos, a quienes estuvimos presentes en este proceso electoral y en los pasados, en el 21, nos hace falta regresar a la calle, concretamente a la oposición? Porque hay un reclamo permanente, ¿no? Se alejaron de las causas, dicen. Y siento que estamos en una especie de vacío, de no tener claridad del rumbo. ¿Por qué no ha funcionado del todo? Hoy Morena tiene 22 estados gobernados, o sea, va a empezar a gobernar 22 estados. Creo que las oposiciones, desde luego, tienen una necesidad irrenunciable de estar cerca de las causas inmediatas de la población, estar en la calle, para citarte. También pienso que tienen que ser muchos más eficientes en sus procesos de comunicación, digamos así, en la comunicación electrónica, la comunicación digital, porque eso te da mayor eficiencia, mayor capacidad de comunicar el mensaje. Y reconozco que en lo que sí ha habido una gran maduración, Adriana, es en estar actuando eficazmente como oposición. Y déjame citar un ejemplo. Hoy seguramente la audiencia podrá recordar noticias que ha estado escuchando donde la Suprema Corte de Justicia está conociendo de controversias constitucionales, de acciones de inconstitucionalidad. Cuando uno da dos pasos hacia atrás y revisa por qué se gestaron, es porque las oposiciones, en este caso los legisladores del PAN, del PRI, del PRD y en ocasiones incluso de MC, se han podido reunir para, con su firma, impulsar este tipo de impugnaciones. Entonces yo creo que tenemos que madurar para que la presencia de la oposición esté en estas causas inmediatas. Sí, desde luego, tiene que haber una mayor unidad de comunicación para que el mensaje opositor sea mucho más congruente y no parezca que cada quien está en su propia agenda, pero también tenemos que lograr que la oposición sea una contención efectiva, como yo creo están empezando a dar los primeros pasos. Eso es importante. Hoy, bueno, recientemente se da también la noticia de que por lo menos la Suprema Corte de Justicia de la Nación empieza a revisar el caso de más de 300 mujeres que dicen, yo estoy en la cárcel y soy inocente y quiero que la Suprema Corte de Justicia a través de la Defensoría Pública pueda atender casos. Esas son unas causas. Las otras acciones de inconstitucionalidad parecieran, porque son fundamentales, son importantes, así se ha planteado algunos de los temas. Sin embargo, la gente los siente un poco lejanos. Gustavo, este país en los últimos 3 años, y tú has sido muy claro, no apenas, desde hace mucho tiempo, planteaste con toda claridad que ha tenido ciertos retrocesos. En la parte económica ha tenido muchos retrocesos y pareciera ser que en el discurso del gobierno plantea este alejamiento entre la clase empresarial, porque son esos empresarios ricos que se han quitado todo el dinero a la gente pobre. Pero realmente a mí me parece que eso ha fortalecido un discurso que no es cierto, que más bien tiene que ver con
la gente que hace empresa no son los grandes empresarios. Hay empresarios medianos que sostienen la economía de este país. ¿Puedes abundarnos al respecto? Sí, Adriana. A ver, empiezo diciendo que estamos frente al gobierno más antiempresarial desde 1970, con el presidente Echeverría. No hay duda de ello. La gran diferencia es que en los últimos 30 y tantos años, en lo que hoy el presidente estigmatiza como el periodo neoliberal, el país tuvo una muy importante transformación donde la mayor parte de la inversión y la mayor parte del empleo, de la actividad económica agregada, a diferencia de lo que pasaba en los 70 del siglo pasado, hoy está en el sector privado. Por eso es que, a pesar de las cotidianas y malas decisiones del actual gobierno federal, el país sigue avanzando, porque tenemos una gran masa, un volumen muy importante de pequeños empresarios, porque empresario es cualquier persona que se levanta todos los días, que no tiene la paga asegurada en el gobierno y que se pone a construir su destino. A ver, el sector privado mexicano está fundamentalmente integrado por personas que tienen de 1 a 5 colaboradores, donde no hay una tesorería corporativa, sino que la tarjeta de crédito con la que firma la comida el domingo el padre de familia es la misma tarjeta de crédito con la que se saca dinero para pagar al Seguro Social el viernes. Es decir, estamos en presencia de una empresarialidad que es realmente muy de clase media. Hay desde luego grandes empresarios, hay que reconocerlos, ojalá que y generan empleos, hay que respetarlos. Pero este país hoy por hoy está conformado por microempresas, por pequeñas empresas, donde, insisto, hay una lucha cotidiana, hay una vulnerabilidad, no se diga lo que ocurrió con la pandemia. Yo estoy esperanzado de que, a pesar de esta secuela de malas decisiones del gobierno que ahí han estado, lograremos sobreponernos a esta circunstancia, y tenemos también una fortuna, el ser vecinos de la economía tractora más importante del mundo, además en un momento coyuntural donde, por los problemas geopolíticos y geoeconómicos con China y ahora con Rusia, tiene que voltear, a pesar de los inconvenientes que podemos estar enseñando como país a México. Eso nos da la oportunidad de que haya una inversión extranjera que en otros momentos tal vez hubiéramos perdido. El presidente decide no ir a la Cumbre de las Américas. El argumento es no, porque no invitaron a otros países. A algunos nos suena a mensaje electoral para Estados Unidos. Están próximos a cambiar gobierno. ¿Y tú crees que eso afecte la relación? ¿Que influya un poco? A ver, yo publiqué el pasado lunes un artículo específicamente sobre este tema. Lo escribí desde una perspectiva panamericana, no desde una visión mexicana. Mi punto de vista es que en este caso ha habido una gran torpeza por parte del gobierno de Estados Unidos, porque, por un lado, en el largo plazo ha tenido posiciones oscilantes en este tema, mientras que, siendo presidente Barack Obama y vicepresidente Joe Biden, se generan invitaciones por parejo a todos los países de Latinoamérica, incluidos a las que ya eran desde ese tiempo reconocidas como dictaduras. En el gobierno subsecuente, el presidente Trump, hubo una desatención de la cumbre de manera repentina y ahora se les excluye la participación. Yo creo que, sin estar de acuerdo con el manejo del presidente en el tema, nos queda muy claro una torpeza por parte de los Estados Unidos en cuanto al entendimiento de lo que representa su liderazgo en Norteamérica. A ver, el ser anfitrión de una cumbre no significa de ninguna manera un beneplácito o un endorsement, para decirlo en anglosajón, o un control de lo que pasa en esos países, pero evidentemente los encuentros diplomáticos implican la capacidad de dialogar, incluso en países que están en una situación de excepción. Bueno, las Naciones Unidas, que están establecidas en Nueva York, son el caso más evidente de esa circunstancia. Nadie pensaría que se fuera a sacar a Rusia hoy de Naciones Unidas por el hecho de que está en una guerra contra Ucrania, injusta, terriblemente injusta, pero que, a final de cuentas, los espacios de diálogo político implican eso, un diálogo que va por encima de las coyunturas, por delicadas que sean. Por eso es que a mí me parece que no tenemos tampoco que maximizar las consecuencias de esto. Creo que no tendrá mayores consecuencias. Ni mayor relevancia. Ni mayor relevancia, sin estar de acuerdo, aclaro, con la decisión del presidente, y menos por la narrativa como se ha tenido en torno al tema,
creo que es entendible desde la postura mexicana el hecho de que no haya decidido participar. Todos estos elementos, hablamos ya del tema económico, están afectando en cómo participan las personas, ¿no? Hay otro elemento, Gustavo, en este país que nos está lastimando profundamente, la inseguridad. Y eso le afecta a los pequeños, medianos empresarios, a los grandes empresarios, a los ciudadanos que no son empresarios, a la clase política, a todo el mundo. Tenemos el mayor número de homicidios dolosos, tenemos el mayor número de feminicidios, tenemos cada vez algunos miedos de salir a la calle y no hay una estrategia específica. En las elecciones se ha hablado mucho sobre la participación del crimen organizado. ¿Qué piensa Gustavo de Hoyos respecto de la estrategia de seguridad o a la falta de estrategia de seguridad, como tú lo quieras frasear, del gobierno federal? Y debo reconocer también de la comodidad de los gobiernos estatales que tampoco dicen nada para fortalecer sus sistemas de seguridad pública. La seguridad es sin duda el más grande fracaso del obradorismo. Lo digo con toda claridad. Ha fallado en muchas cosas, pero si en algo ha fallado rotundamente ha sido en esta materia. Además es una falla que no puede atribuirse a una falta de colaboración de la oposición. El presidente, por un lado, pidió mantener su control sobre la fiscalía. Ustedes recordarán que la oposición empujaba desde antes de las elecciones a una reforma que le diera a la fiscalía independencia, la reforma del artículo 102 de la Constitución, que él rechazó. Posteriormente planteó la necesidad de conformar un nuevo cuerpo, dejando atrás a la Policía Federal y creando la Guardia Nacional. Recibió el apoyo por parte de las oposiciones y las asignaciones presupuestales que ha demandado para efectos de seguridad siempre han sido acompañadas por parte de la oposición. Así es que no se puede doler en esta materia de un boicot o una falta de respaldo por parte de las oposiciones. La responsabilidad es del presidente y es de su gobierno. A mí me parece que aquí además las señales y los hechos han sido terriblemente graves. Como nunca antes encontramos un gobierno que parecería sentirse cómodo de ceder espacios crecientes de su territorio justamente al crimen organizado. Bueno, hemos tenido momentos bochornosos donde el propio jefe del Estado ha ordenado actuar contra el Estado de Derecho, ordenando la liberación de un delincuente prófugo de la justicia. Me parece que... Y con orden de extradición además que negó. A ver, hay un claro retroceso. Los datos de homicidios violentos, los datos de delincuencia común son desafortunadamente crecientes, mucho peor que los peores momentos de las administraciones anteriores, y es evidente que en esta materia, como muchas otras, pero especialmente en materia de seguridad, el obradorismo le ha fallado a los mexicanos. ¿Sí crees que el crimen organizado, como lo denunció en su momento el candidato de Sinaloa, como lo han denunciado hoy en Tamaulipas, como lo denuncian en algunos otros lugares, como vemos a Michoacán, haya sido factor determinante para el resultado electoral? Sobre todo en el 21, sí, lo digo categóricamente, en algunas entidades. En el 22 es un poco temprano para poderlo asegurar de manera contundente, apenas está fluyendo la información. Mi primera impresión es que fue menos relevante. O menos evidente. O menos evidente, espero que sea menos relevante y no menos evidente, pero no lo puedo todavía asegurar de manera categórica. Pero ciertamente lo que sí tendría que unirnos a todos, independientemente de los que están en el oficialismo o en oposición, es la convicción de que un régimen democrático no debe dar cabida bajo ninguna circunstancia al crimen organizado. Yo la única separación que acepto entre los mexicanos es los que estamos dentro de la ley y los que están fuera de la ley. Y en ese sentido me parece que, insisto, más allá de si nos gusta o no el desempeño del presidente, más allá de si nos gusta tal o cual partido político o si nos declaramos apartidistas, lo que sí deberíamos de todos exigir es que sean los ciudadanos en la legalidad, los partidos políticos que están dentro de la vía institucional, quienes sean los determinantes de los resultados en las elecciones, y no este tipo de fuerzas que, además hay que decirlo, una vez que penetran en el sistema político es muy difícil, por no decir que imposible, que retrocedan y que dejen esos espacios. A ver, hablas de dos temas que son fundamentales y que me parece que hoy
es uno de los riesgos mayores que tenemos, legalidad y Estado de Derecho. ¿Crees que somos hoy en México un país cuya legalidad y Estado de Derecho no existe? No me gusta hablar en términos absolutos. Lo que sí puedo afirmar, sin lugar a dudas, es que tenemos un notorio retroceso en la vigencia del Estado de Derecho. A ver, desde lo electoral hasta lo energético, vemos cómo la Administración Federal, el Presidente de la República en primera persona, se salta las reglas, viola la ley, realiza promoción en una franca y abierta contravención de las prohibiciones electorales, y en materia energética pues se vulneran los derechos adquiridos por particulares. Entonces, claro, en terrenos tan disímbolos como estos, pero en muchos más, sí vemos un gobierno que busca la manera, cuando sí le conviene, de no cumplir con la legalidad. Sin embargo, creo que todavía hay instituciones. El Poder Judicial de la Federación no es perfecto, nos acaba de ver en muchas ocasiones, especialmente en la Suprema Corte de Justicia, pero, y además lo digo como un abogado litigante, que es mi profesión, sí, todavía hay espacios de resistencia que podemos hacer valer por los medios legales adecuados. Todos los días estamos, digamos, controvertiendo decisiones de los gobiernos, especialmente el gobierno federal, que nos parece son contrarios al Estado de Derecho. Ese es un tema. Ya hablamos de seguridad, ya hablamos también sobre economía, pero hay otro tema en el que también me parece que el gobierno no ha sido el más eficiente, y es el tema de salud. Niñas y niños sin medicamentos, sin vacunas, no solo las vacunas para el COVID o contra el COVID, del Sistema Nacional de Vacunación. Hoy vemos una oferta de plazas luego de un escándalo que se arma por la contratación de médicos cubanos, y aquí quiero aclarar con toda certeza, a veces uno se va contra los médicos cubanos, y yo quiero decirles, no señores, los médicos cubanos están siendo presos, y además ya lo dijeron algunas instancias internacionales, víctimas de trata de personas con fines de trabajo forzado, porque no les pagan a ellos, le pagan al gobierno de Cuba. Y obviamente ellos vienen a trabajar por la amenaza de sus familias y por muchas otras causas que son evidentes y que ya han sido denunciadas ante cortes internacionales. ¿Qué sucede en el sistema de salud? Hoy, y dice el presidente, pues hay 7,000 y tantas plazas que nadie quiso, y por eso voy a traer a los médicos cubanos. ¿Cómo le pedimos a un profesional de la salud que deje su vida y su familia si no tiene la seguridad en las zonas en donde los quieren? Y además dicen médicos especialistas. A ver, yo creo que hay una incompetencia criminal por parte de los cuadros de mando de la Secretaría de Salud. Este gobierno ha sido un destructor de instituciones de salud, un destructor en el Seguro Popular, que con imperfecciones, pero había logrado generar un espacio creciente de servicios de salud para personas que estaban fuera de seguridad social, y también ha deconstruido los sistemas de suministros de medicamentos, las cadenas de suministros que garantizaban que pudieran tenerse, con imperfecciones también, pero de manera habitual, los medicamentos necesarios para que los niños que están padeciendo cáncer o aquellos que tienen padecimientos crónicos pueden recibir sus tratamientos. La verdad es que hay testimonios desgarradores de cómo hay personas que han tenido que esperar por meses para ser atendidos, por semanas para que reciban un medicamento, y en algunas trincheras donde yo participo, incluso judicialmente hemos tenido que promover demandas de amparos para que reciban la atención a la que tienen derecho, no solamente como un derecho humano, sino incluso por estar como participantes de la seguridad social. Entonces sí creo que tenemos aquí un gobierno que ha destruido deliberadamente, y me parece sin otro fundamento que ser sistemas que se construyeron en un periodo previo. Antes veíamos que cambiaban los gobiernos, se les daba un cambio de nombre. No era la mejor práctica, pero de alguna manera se preservaban prácticas e instituciones que funcionaban bien. Ahora prácticamente se deconstruyó, se dinamitó lo que se había construido por años, y platicando con expertos hace unos días me decían cómo incluso los mecanismos de vacunación, por ejemplo, que fueron orgullo de México por varias décadas y que permitieron una evolución sustantiva en la eliminación de enfermedades como la polio, que prácticamente se erradicó en el país, ahora empiezan a haber brotes producto de la ineficacia o de la desaparición de estos mecanismos de aplicación. Creo que sí ha habido aquí una conducta
que francamente no puedo calificar más que como criminal, indolente. Incluso más de una organización ha pensado eventualmente en intentar procedimientos de responsabilidad penal, no solamente administrativa, por esta colusión de funcionarios que han sido indolentes, claramente indolentes con sus responsabilidades. Ahora, lo último que tenemos es que empiezan a brotar evidencias, y de hecho esto ocurrió en días recientes, que había hordas completas de funcionarios públicos en dependencias tan importantes como la COFEPRIS, simplemente esquilmando, extorsionando a los laboratorios, a muchas empresas que se dedicaban a prestar servicios que tienen que ver con el ser humano, ya sea por alimentos o por medicamentos o productos para la higiene personal, y literalmente sacándoles dinero simplemente por dar una autorización que debe ser un tema casi de trámite. Entonces, pero la corrupción ya se acabó, dicen, ¿no, Gustavo? A ver, yo creo que hay en sectores donde se ha descarado. Conozco el testimonio en primera persona por mi actividad de gente que se dolía de la corrupción del pasado y desde luego tenía razón para hacerlo, claro, pero que ahora te narra cómo esto se ha multiplicado con la agravante de que quienes la cometen tiene una especie de teflón de protección, porque justamente el narrativo oficial es que esto ya desapareció, y lo digo categóricamente, no solamente no desapareció, sino que se ha empeorado gravemente. Hablamos de temas que son importantes: economía poco apoyada o nulamente apoyada por el gobierno, inseguridad permanente ante la falta de una estrategia clara, una salud deficiente para las mexicanas y los mexicanos, y Morena sigue ganando elecciones. Sé que no estamos aquí para hacer pronósticos, porque bien lo dijiste al principio del programa, nada está firme, nada es seguro en ningún momento, pero ¿qué crees que sucede en el 23 con las únicas dos gubernaturas que están en juego, Estado de México y Coahuila, y las únicas dos gubernaturas que tiene el PRI, ahora incluyendo Durango? Y ahorita quisiera al final hablar de Durango, pero ¿qué crees que va a pasar en el 23? Es una prueba muy relevante de la capacidad que tengan las oposiciones para procesar de una manera eficaz la definición de sus candidaturas y después llevar a cabo buenas campañas. Son dos estados especialmente relevantes para el PRI, porque ante la pérdida de territorios en estas dos entidades tenemos a un PRI que tiene una presencia continua ya por muchas décadas. Hay el desgaste natural de ejercer el poder, pero parecería que hay cuadros competitivos. Hay que abordar una serie de retos, como tienen que ver con la definición, los temas de género que están asociados, digamos, diferente presencia de liderazgos de partidos en la coalición. Para decirlo de manera resumida, no será un procesamiento sencillo, pero me parece que de lo que ocurre en estas dos entidades, no determinante, pero sí se puede encaminar mucho del resultado del 2024, sobre todo en el caso del Estado de México, como sabemos, que conjuntamente con Veracruz, con Puebla, con Chiapas, con Jalisco, con Nuevo León, son determinantes por su población para efectos del resultado de la elección presidencial y de la elección federal en general en el 24. Así es que mucho por hacer. Puedo anticipar, sin violar aquí ninguna confidencia, que pues hay un trabajo ya maduro en este sentido, y yo espero, y es en lo que estoy apostado, que haya definiciones correctas y que esto permita que las oposiciones, y las califico en el ámbito federal, puedan mantener presencia en los gobiernos de estas dos entidades. En el primer gobierno de alternancia con Vicente Fox, el PAN no gobernaba Estado de México. En el segundo gobierno con Felipe Calderón, el PAN no gobernaba Estado de México. Sin embargo, ahora las condiciones son distintas. El 80% de los hoy gobernadores y gobernadoras de Morena vienen o del PRI, incluso aunque pasaron por el PRD, sus orígenes son priistas. Hay quienes dicen que no es que el PRI haya desaparecido, es que el propio Roberto Madrazo emite un tuit que dice, no, solo regresó el PRI de los 70s, como tú bien lo dices, que es el que está ahí enquistado. ¿Cómo construir para el 24 una alianza así, una coalición así? Yo soy un convencido de que en el corto plazo, y refiero como tal el 2024, por la dominancia, por el ciclo de crecimiento que tiene el partido
en el gobierno Morena, por la fuerza carismática que ejerce el presidente de la República, que no será infinita, pero que hoy por hoy está ahí, el camino que les conviene a las oposiciones, incluyo en ello a Movimiento Ciudadano, es el de la unidad. Insisto, no es una unidad repentina, fortuita, tiene que no es pensar todos igual. Se tiene que construir con mucha inteligencia, con oportunidad, de manera incluyente, porque de otra manera será una suma solamente de emblemas y esto pues no va a generar capacidad de tracción para una elección. Yo creo que no hay otro camino que el de la unidad y es en la ruta que nosotros estamos apostados para hacerlos. Hay que sortear desde luego, Adriana, exitosamente el tema del 2023, hay que superar esos esfuerzos continuos por parte del oficialismo para desfondar al PRI, para desfondar al PRD, para incluso cuestionar algunos liderazgos dentro del PAN que parecería estar más lejano, pero que vemos que también algunos políticos provenientes de este partido han sido atraídos hacia Morena y han competido en algunas elecciones. Entonces, sí es un escenario complejo, no hay duda de ello. No hay duda que el oficialismo y Morena va a actuar como campeón en una pelea de box y que les toca a los retadores, a las oposiciones, tener estrategias disruptivas, inteligentes, asertivas, diría yo hasta atrevidas, si realmente se quiere ganar la elección. Si vamos por la ruta inercial, va a ser muy difícil que se logre el éxito. Abundemos sobre eso, Gustavo. ¿Hay que cambiar la estrategia? O sea, la oposición tiene que cambiar la estrategia. Entiendo la construcción de la coalición, entiendo la construcción de las alianzas, tu posición concretamente, la posición de Sí por México, ¿no? Entiendo que es importante la unidad, que no la unanimidad y las diferentes visiones, pero la estrategia. Desde luego que sí. Tiene que, en el mejor de los casos, evolucionar, perfeccionarse. Creo que hay aprendizaje de sobra en las últimas elecciones de que no todo se hizo bien. Hay que involucrar mucho más a los cuadros partidarios, por un lado, pero mucho más a los cuadros, digamos, no partidarios, a la ciudadanía. Yo, por ejemplo, sostengo categóricamente que en la asignación de candidaturas en el 2024, donde se elegirá no solo presidente, sino se elegirán 500 diputados y 300 senadores, perdón, 500 diputados ya con la representación proporcional y 128 senadores, porque si no es que se aprueba la reforma electoral no y ya se hagamos changuitos para que no suceda. Pero adicionalmente no hay gubernaturas, el 85% de las alcaldías del país y muchos congresos locales, tiene que haber una inclusión de cuadros externos a los partidos. Necesitamos ver a los líderes de barrio, no necesariamente los que están alineados a los partidos, necesitamos ver participando a los liderazgos de las mujeres que están defendiendo de los temas de violencia, los temas de inclusión y de oportunidades. Tenemos que ver en candidaturas también a los líderes en la lucha por la sustentabilidad ambiental, líderes de la comunidad LGTB+, líderes del empresariado, del mundo académico. Es decir, si los partidos en la oposición no entienden que su principal cantera está en la ciudadanía, el éxito, la verdad, electoral va a estar muy comprometido. Aclaro, eso no implica quitarle o eliminar los espacios a los políticos formados como tales, pero es la simbiosis lo que va a generar esta riqueza y ahí es donde me parece que los dirigentes de los partidos tienen que tener la altura de miras para entender esta circunstancia y saber que si no presentan esas opciones frescas, conviviendo con políticos probados, difícilmente va a haber un éxito electoral. Déjame plantearte algo que mencionaste tú mismo, porque es importante. Todos hacen falta, los cuadros diversos, plurales, el líder de barrio, el de la comunidad, el de la colonia, el del municipio, el que conoce el territorio, en fin. Pero hemos visto en las reuniones, que por lo menos han sido públicas, en fotografías, que la toma de decisiones, Gustavo, está centrada principalmente en varones. Y lo digo porque ha sido evidente en todos los casos. Me está saliendo el lado feminista, que no contra hombre, pero sí lo percibimos, porque el hecho de que haya candidaturas de mujeres, y tenemos además ejemplos importantes, por lo menos en mi partido, 2 gobernadoras hoy que han hecho un trabajo independiente, que se han formado en la lucha, Maru y Tere, ¿no?
pero en la toma de decisiones, ¿qué está pasando? Hace falta integrar a las mujeres, creo yo. Sin duda alguna. ¿Cómo hacerlo, Gustavo? A través de Platicaba esto. con Laura Rojas, que es una política a la que admiro y respeto mucho este tema, y coincidíamos en cómo, aunque se ha logrado la igualdad, la paridad en las candidaturas, donde no se ha logrado son los cuartos donde se toman las decisiones. Así es. Que ahí mayoritariamente participamos hombres. A ver, tenemos un camino que recorrer muy largo y hay que empezar ya. Por cierto, no nada más en la parte política, también en el sector privado hay muchísimo por hacer. Y en el médico y en el comercial y en todas partes. Yo estoy convencido y soy un ferviente defensor de que tiene que haber medidas afirmativas para acelerar esta evolución. Yo creo que cuando los cambios son tan necesarios, tan evidentes, no podemos dejar que sigan una ruta, digamos, inercial, así como se generó procesos de igualdad para que en las candidaturas se presentara esto en los cuerpos colegiados, en los congresos, ahora en gobernaturas, etcétera. Tiene que ser mucho más profundo el cambio. Sería aquí largo hacer una enunciación de todas las medidas que se pueden tomar, pero yo creo que desde los consejos de administración de las empresas hasta los cuerpos decisorios en los partidos políticos, sí o sí se tiene que hacer un cambio de fondo, no hay duda de ello. Pero, a ver, tenemos leyes que ya lo establecen, por lo menos en el ámbito público. Tenemos un tema de la paridad, 50% candidaturas mujeres, 50% candidaturas de hombres. Se ha logrado la paridad y en eso coincido con Laura, de quien hablé, por cierto, en una entrevista que tuve en radio, en el papel tan complicado que le tocó cuando fue presidenta de la Cámara de Diputados. Pero no logramos la igualdad. Y eso no se hace, Gustavo, si no es con un cambio conductual de quienes integran esos cuartos de guerra, pero también conductual de nosotras para exigir esa participación, sin que sientan que lo que hacemos en la exigencia pues es oponernos, ¿no? O sea, perdón que lo diga, pero lo tengo que decir, nos quieren dóciles, nos quieren más delicadas, ¿no? Nuestras características a veces son difíciles de entender porque sí hay un rechazo a ciertos perfiles de mujeres que son permitidos en los hombres, en los varones. A ver, no es mi caso. Y me queda clarísimo. Yo afortunadamente me siento... Me queda clarísimo. Primero, muy cómodo de tener la fortuna de convivir en lo personal y en lo profesional con mujeres muy combativas, capaces y comprometidas, pero más allá de una convicción personal, estoy convencido de que tenemos que dar pasos agigantados en esa dirección. Okay. No me gusta dar recomendaciones donde no se deben. Pero hazlas, por favor. Sí me parece que hay una insuficiencia en la representación orgánica de las mujeres. Cuando veo emocionado, y no participo porque nos toca participar, las marchas en marzo de las mujeres, siempre me pregunto quién lleva el reclamo el día siguiente. ¿Quién va y toca la puerta del Palacio en nombre de ese contingente que marchó y que tuvo sus expresiones? Creo que hay una insuficiencia de organización para todo este movimiento que es muy rico. Que también es atribuible a nosotros, claro. Y que ahí tiene una fortaleza, pero si algo le echó falta es una capacidad de sintetizar, digamos, estos reclamos para llevarlos de manera unitaria a donde se tiene que llevar. Creo que hay una gran oportunidad. Yo creo que el país está de sobra listo para eso, pero hace falta dar el siguiente paso. Y sí, claro, lo debo decir con toda claridad, hay graves resistencias también de parte de muchos hombres. Así es que pues no hay batallas que se ganen fácil un día para otro. Así es y hay resignación de ciertas mujeres también. También, es cierto. Así es que pues nos toca a todos hacer lo que nos corresponde, ¿no? Pero como tú estás en algunas tomas de decisiones, por eso creo que es importante, porque los cambios se logran con quien quieren en conducta hacer los cambios, y por eso me atrevo a plantearlo. Para la última parte de esa entrevista, Gustavo, a ver, el presidente ha dicho un término que a mí no me gusta, porque además es el sinónimo de el dedazo, ¿no? Las corcholatas, que tiene López Obrador, y ha mencionado ciertos nombres. Yo no quiero abundar sobre ellos, porque lo que quiero es abundar sobre lo que la oposición puede plantear. La oposición tiene cuadros suficientes, preparados,
yo no voy a decir carismáticos, porque eso tiene que ver con una construcción de unas candidaturas para el 2024? Sin duda. Primero, al igual que tú, coincido en que el presidente es el más priista, te digo cuidadosamente, de los priistas del siglo pasado. Sí, los que no se adaptaron a la democracia. Las prácticas autoritarias que hicieron perder al PRI el carácter dominante que tuvo por muchas décadas. Creo que ningún presidente priista de una manera tan abierta se había apropiado de su sucesión como lo ha hecho hoy López Obrador. Y muy adelantada, por cierto. Así es. Casi diría jugueteando en ese sentido, generando distorsión, desatención de la agenda pública, etc. Ahora, hablando de esta la banqueta, que creo que es donde a nosotros nos toca actuar, yo sí creo que hay perfiles, mujeres y hombres, que podrían eficazmente encabezar una candidatura presidencial. No me gusta tampoco la idea de los líderes carismáticos, encumbrados. Populares. Un poco a lo que tenemos hoy, que son los amos y señores del destino de un movimiento. Creo mucho más en las construcciones colectivas. Claro. Lo que sí me parece que tenemos un gran reto es para, en un vehículo ágil, estamos trabajando en ello, podamos definir dos cosas fundamentales. Primero, cómo se va a integrar el gobierno de coalición una vez que la oposición gane la elección del 2024. 2024 tiene que ser el espacio para el primer gobierno federal de coalición de la historia de este país, porque además ese va a ser el incentivo para que distintas fuerzas partidarias, los tres que están en Va por México y eventualmente MC, puedan encontrar un incentivo para participar. Y por otro lado tenemos que definir un mecanismo que de manera abierta, no utópica, pero sí abierta, permita definir la candidatura a la mujer o al hombre que va a ser el candidato presidencial. El tiempo cuenta, no se puede construir una candidatura ganadora en 4 o 5 meses. Yo soy de los que he señalado abiertamente, y lo digo aquí, lo he dicho en reuniones privadas a los presidentes de los partidos, deberíamos de aspirar incluso a tener una definición primaria tomada hacia principios de 2023, pero no más allá de junio de 2023, sino más allá de que tengamos una buena candidatura, una buena campaña, unidad. Va a ser muy difícil tener éxito electoral, porque contra lo que estamos luchando es contra un aparato de gobierno que está, digamos, mimetizado con su partido, que está todavía en un proceso creciente de consolidación, y entonces los que estamos en la oposición, que estamos retando al poder, tenemos que tomar viada, para decirlo en términos norteños, mucho antes, si queremos que pueda haber una candidatura exitosa. Gustavo de Hoyos está convencido que se puede ganar el 2024. No tengo ninguna duda de que se puede ganar, estoy convencido de que vamos a ganar. Eso es muy importante. Déjame plantearte ciertos conceptos a pregunta rápida, y tú me das lo primero que se te venga a la mente. Sí, claro. Para terminar esta entrevista. Frente opositor. Oportunidad de futuro. Diálogo. Indispensable para hacer política. Política pública. Ocupación de todos los ciudadanos. Ley. Base de la convivencia social. Delincuencia. Debe combatirse sin cuartel. Sí por México. Representación de la ciudadanía. Agenda. El porqué de estar juntos. Sociedad civil. Nutriente de la política. Liderazgo. Indispensable en lo privado y en lo público. Reactivación económica. Vehículo primario para el bienestar. Límites al poder público. Indispensables en la democracia liberal. Dolor. Lo que padece México de manera ancestral y que tenemos que combatir. 2024. Alternancia 2024. Muchas gracias, Gustavo. Gracias, yo también Adriana. confío en que el 24 podemos ganarlo, y que el 24 será la posibilidad de los gobiernos de coalición de veras. Déjame dejar una reflexión Con final todo gusto. sobre esto. Queridos amigos y amigas, tenemos que recordar que la constante en México es la alternancia. Desde 2000 vivimos prácticamente cada 6 años en alternancia. Lo que parecería ser una definición permanente cada vez que se elige presidente de la República
a 6 años de distancia nos damos cuenta de que puede mejorarse esa decisión. Digo yo a veces que es más fácil para un mexicano, una mexicana, cambiar de orientación política o de partido político incluso que cambiar de equipo de fútbol. No me imagino a los mexicanos y a las mexicanas cambiando de las Águilas al Guadalajara o al Cruz Azul 3 o 4 veces del 2000 para acá. Y en cambio, en el caso de la política, eso sí lo hacemos y lo hacemos con naturalidad. Así es que abramos nuestra mente y estemos listos porque lo que más le conviene al país es una nueva alternancia en 2024. Tienes toda la razón y cambiamos de ecuación. Muchísimas gracias, Gustavo. Adriana. Muchísimas gracias, amigas y amigos que nos estuvieron sintonizando. Nos vemos la próxima semana. Soy Adriana Dávila y esto es Cambiar de Ecuación.